Escucha tu clase, el nuevo programa de UNJU Radio disponible para todas las cátedras de la UNJU que deseen emitir sus teóricos por nuestra sintonía. Desde UNJU Radio y como complemento de las iniciativas y acciones de modalidad virtual y clases no presenciales que están desarrollando las distintas cátedras de la UNJU, abrimos un nuevo espacio de contenidos. Escucha tu clase, contenidos de cátedra, definiciones, conceptos, análisis, comparaciones, actividades. Escucha tu clase. Escucha tu clase. Un espacio producido por docentes a cargo o responsables de cátedras de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase por UNJU Radio para todos los alumnos de la Universidad de Jujuy. Escucha tu clase. Podés ser parte. Escucha tu clase. Escucha tu clase. Espacio promovido por el Instituto Rodolfo Kusch, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. El licenciado Daniel González, director del Instituto Kusch, conversaciones. Buenas tardes, otra vez estamos aquí en Conversaciones en el Kusch. Esta tarde estamos con Fabián Lavallén. Fabián es licenciado en Historia, es también licenciado en Relaciones Internacionales, es doctor en Ciencias Políticas y actualmente es director de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Abierta Interamericana, sede Rosario. Hola Fabián, ¿cómo estás? Te estoy hablando desde Jujuy, desde UNJU Radio. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto charlar con vos. Muchas gracias por esta invitación. Contame dónde y cómo estás pasando este periodo tan especial de cuarentena. Bueno, la cuarentena a mí me agarró en San Miguel. Yo soy del conurbano, del Gran Buenos Aires. Soy de Villa Pueyrredón en realidad, pero vivo en San Miguel. Una parte de la semana hasta esta cuarentena vivía en Rosario, una parte en San Miguel. Y bueno, me agarró acá, así que por suerte estoy con la familia, pero ya casi 3 meses acá en San Miguel, bueno, esperando que pase todo este proceso. Bueno, Fabián, el motivo de... Ayer te entrevistó en el programa de la mañana por Radio Universidad, y el motivo de esta conversación es retomar un poquito algunas cosas que ahí planteaste, y que pudiésemos hablar sobre memoria y desmemoria e historia. Porque, bueno, hasta hace algunas décadas cuando uno hablaba de memoria era más una cuestión individual, psicológica, ¿no? El acto de guardar recuerdos, digamos, y no volver a traer. Sin embargo, ya desde hace algunas décadas tiene que ver especialmente lo que sucedió después del proceso, de recuperar algunas cuestiones de esa época. Empezamos a hablar de la memoria en un sentido social, colectivo, en otro sentido. Pero no solo ha pasado aquí, sino en todos lados que ha habido esta relación entre memoria e historia, porque ¿es lo mismo memoria e historia? No, está bueno ese punto como para empezar. Vos decías al comienzo que antes se pensaba por ahí la memoria en términos individuales. Y claro, ocurre un poco lo mismo que con la imaginación y el imaginario. La imaginación es individual, pero el imaginario social, que ya hace varias décadas que se viene trabajando desde la sociología, la antropología, la historia, determina mucho la cosmovisión que tiene una sociedad, que tiene una comunidad. Por supuesto que es más difícil de ser trabajado, no es lo mismo lo que piensa una persona sobre sus orígenes, sobre su pasado, su familia, que lo que piensa un grupo humano, de lo que piensa una sociedad. Pero en general el mecanismo es más o menos parecido, es decir, en los imaginarios sociales, lo que algunas tradiciones llaman representaciones sociales o imaginarios colectivos, es, por una parte, la memoria, justamente a lo que queremos ir, pero también tiene que ver con las expectativas colectivas hacia futuro, su destino. A mí siempre me interesó esta parte de la memoria colectiva porque justamente hay una tensión con lo que es la historia en sí, con lo que es la historiografía incluso como campo científico. Y lo interesante es que la historiografía se fue metiendo en el estudio de la memoria. Hoy ya tenemos varias investigaciones importantes en la Argentina, bueno, en el mundo. Y claro, la memoria, a diferencia de la historia convencional, tiene una fuertísima carga, bueno, la historia también lo tiene, pero la memoria mucho más,
una fuertísima carga emocional. Es decir, no es solamente el pasado racionalmente entendido, la genealogía, sino que tiene que ver con los recuerdos, con las imágenes. Y a mí el tema siempre me interesó por cuestiones familiares muy particulares. Mi familia es toda de Santa Fe, yo soy el único porteño de la familia, la única oveja negra. Pero me fue fascinando más cuando me metí un poco en la memoria colectiva en Chile, en Bolivia, en Paraguay. Yo trabajo mucho esos países, Perú también, son los países que siempre me han fascinado. Y cuando empecé a conocer los intelectuales que trabajan la memoria de esos países, me metí de lleno. Viajé a Chile, viajé a Perú, viajé a Bolivia, viajé a Paraguay, fui a entrevistarlos, a conocerlos, a recorrer los archivos, los museos que tienen que ver con las memorias colectivas, justamente, ¿no? Y ahí pude conocer a maestros extraordinarios, que por ahí los conocía desde algún artículo, un libro, y que se han vuelto para mí grandes impulsores de esto, ¿no? En la Argentina también los hay, desde ya, ¿no? Yo tuve la suerte, a mí me abrió mucho la cabeza trabajar con el gran historiador Hugo Chumbita, en la Universidad Nacional de La Matanza. Es un referente para mí, Hugo, porque él se ha metido también mucho en el tema de la memoria. Y bueno, por lo que vos consultabas, lo que vos decías, esto no es necesariamente lo mismo. Hay una metáfora que se utiliza en un libro, en una gran investigación, no es un libro en realidad, son 3 grandes tomos de una investigación muy larga sobre la memoria colectiva en Chile, y sobre todo la memoria sobre el gobierno de Pinochet, ¿no? Y hay una caja de la memoria que me pareció interesante para poder caracterizarlo en pocas palabras, que en esa investigación dicen que los recuerdos que se tienen sobre Pinochet es como un arcón, un cofre, una caja de madera que uno tiene, ¿sí? Donde guarda fotos, retazos de distintas épocas, recortes. Bueno, la caja de la memoria de Pinochet son cosas, mucha carga subjetiva. Pero a diferencia de otros recuerdos, puntualmente sobre esa dictadura, esa caja de la memoria está en el medio del living de tu casa. No está en un altillo, en una baulera, no está escondido, sino que lo tenés adelante. Lo tenés permanentemente, ¿no?, adelante tuyo, está muy impostado. Y esa metáfora me pareció buenísima, porque es como un cofre, un baúl donde uno va metiendo cosas, y no están necesariamente ordenadas, ni jerarquizadas, ni están dispuestas a través de un orden, ¿no?, sino que es lo que uno va amontonando y sedimentando. Y bueno, y la historia argentina es riquísima para indagar sobre esto, tantas memorias de tantas regiones, provincias, ¿no?, representaciones. Un poco sería eso, no sé si responde un poquitito a la búsqueda de una definición. Sí, nosotros diríamos, a ver, que historia es el relato del pasado y memoria es como lo recordamos hoy. Sería una... Sí, en gran medida sí, porque, hoy por ejemplo se usa muchísimo en distintos campos la historia oral, por ejemplo, ¿no? Está desde hace varias décadas muy reivindicada. Recientemente un gran historiador argentino ha elaborado una historia oral de la política exterior, ¿no? Mario Rapoport, uno de los historiadores científicos, digamos, más importantes que tiene nuestro país. Si no es el más importante, le pegan el palo. Y está elaborando a través de varios, una obra que le está llevando mucho tiempo, mucho esfuerzo, la historia oral de la política exterior. Y a veces esas historias ponen luz sobre episodios que por ahí no están en toda la heurística tradicional, digamos, en los procedimientos de búsqueda a través de documentos, ¿no? Pero sí, coincido que en gran medida la memoria es cómo retenemos ese pasado, que por ahí no está necesariamente escrito. Por eso es tan importante para la memoria histórica observar los monumentos, los nombres de las calles, las avenidas, los lugares públicos. Hay sobre todo en Buenos Aires, perdón que caiga el ejemplo tan remanido, pero Buenos Aires ha construido sobre la memoria colectiva todo un metamensaje pero muy fuerte. Buenos Aires es una ciudad muy pedagógica, didascálica, diría Humberto Eco, ¿no? Porque ha leccionado sobre cómo tener representaciones sobre el pasado. No es casualidad que de los pocos próceres que no se ha mantenido su vivienda, su casa tradicional, haya sido Juan Manuel de Rosas, a la que directamente le dinamitaron la casa en Palermo, que se la podría haber resguardado, no sé, como un lugar histórico, simplemente, no digo para reivindicarlo. Se la dinamitó y se decidió que no quede nada. Lo mismo de la casa de Encarnación Ascurra, en el centro de Buenos Aires.
o que, como el ejemplo tan remanido que sabe todo el mundo, que el monumento a Sarmiento, la avenida Sarmiento que cruza la casa de Juan Manuel de Rosas, donde estaba la casa de él en Palermo San Benito, el monumento a Sarmiento está justo en el dormitorio donde estaba Rosas. Ese es un mensaje como la estatua de Lavalle en la casa de Dorrego, digamos, el hecho que la avenida General Paz se llame así, la que limita provincia de capital, ¿no? Y que sea el más importante comandante de las fuerzas unitarias, digamos. Esto se ha construido a lo largo de los años, pero nunca se cambió, digamos. En eso hay un reservorio muy, muy fuerte. Sí, se pudo en los últimos 30 años inaugurar un pequeño monumento en Palermo de Juan Manuel de Rosas, muy chico, que bueno, nunca está iluminado, ¿no? Pero fíjense el caso el nombre de Rosas, que no está en ninguna calle. Se inauguró, siempre se dice, bueno, está bien, pero está la estación de subtes Juan Manuel de Rosas en la línea B, donde termina la línea B, que es la estación Urquiza, porque ahí es el barrio Villa Urquiza, y se le puso Urquiza Rosas. Bueno, ahora hay toda una movida por sacarle el Rosas para que las estaciones tengan el nombre solamente de los barrios en donde están las terminales. O sea, siempre hay una excusa para desplazarlo a Rosas. El billete de 20 pesos lo mismo. Está bien, se sacaron a todos los próceres, pero uno de los pocos lugares en donde estaba Rosas, se saca a todos los próceres, se lo saca él y se lo reemplaza por un guanaco. El único lugar geográfico que tenía el nombre de Rosas, bueno, justo se cambia para ponerle todos los barrios. O sea, se dan esas casualidades que Rosas, un personaje que ya tendría que estar más allá de las disputas ideológicas, todavía cuesta muchísimo ser aceptado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Después de tanto tiempo. Bueno, Fabián, mira, vamos a seguir hablando, porque incluso aquí tenemos en la ciudad de San Salvador de Jujuy un ejemplo bastante importante de esta desmemoria, ¿no? Y de esta forma de construir memoria también. Vamos a seguir eso en el próximo bloque, mientras tanto vamos a escuchar un tema musical. Y seguimos en Conversaciones en el Cuyo. Escucha tu clase. Escucha tu clase. Seguimos en Conversaciones del Instituto Cush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, seguimos aquí con Fabián Lavallén, que es doctor en Ciencias Políticas y actual director del área de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Abierta Interamericana en Rosario. Fabián, veníamos hablando de memoria e historia y desmemorias y construcción de la memoria, y te comentaba que aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en una de los lugares emblemáticos, en la calle Belgrano, que es la calle, no una de las calles principales, sino la principal de Jujuy, sí. Hay un conjunto que recuerda a Lavalle, la muerte de Lavalle, bueno, de una manera absolutamente maliciosa, te diría, para la memoria, ¿no? Porque aparece Lavalle caminando con el pecho descubierto, más o menos bien peinado y con ojos celestes, y enfrente a caballo un montonero, un soldado montonero con cara fiera, sosteniendo las riendas con los dientes y tirándole directamente al pecho, que él ofrece en forma abierta. De tantas versiones que hay de la muerte de Lavalle, que daría para muchos tomos, ¿no? Pero esa es, digamos, es una versión ingenua y realmente maliciosa, pero es importante porque es muy didáctica. Uno pasa por ahí todos los días, frente a la Biblioteca Popular, que es la principal biblioteca que hay aquí en Jujuy. Y no hay manera de tocarlo, de cambiarlo, más allá de que hay un cartelito muy pequeñito al pie de Lavalle que dice que hay distintas versiones de su muerte, ¿no? Entonces, bueno, aquí también tenemos un ejemplo bastante particular. Pero volviendo al tema de la memoria, y en la construcción de la historia, en el hacer historia, ¿no aparecen estas emociones, estos sentimientos que aparecen claramente en la memoria? Sí, por supuesto. Yo, tengo una posición sobre este punto en el cual creo que hay que reconocer que ninguna historiografía es absolutamente objetiva. Ninguna historiografía, ya sea por la manera en la que hemos aprendido, por los lugares que hemos habitado, por los espacios que hemos recorrido. Entonces, la carga de subjetividad que hay en la construcción de la historia es importante. Ahora, si esa persona que elabora la historiografía
a su vez, indaga, desde el momento que uno selecciona temas, está poniéndole una carga de subjetividad sobre las preferencias, ¿sí? No es lo mismo aquellos que se especializan en el proceso de la Confederación Argentina, el radicalismo, del peronismo, quienes estudian la redemocratización argentina. Los historiadores, cada uno se va especializando en un campo distinto, ¿no? No existe el historiador experto en todos los procesos. De hecho, creo que los mejores son los que se focalizan en una serie de temas y trabajan sistemáticamente eso. Es muy difícil encontrar un historiador en el que uno no vea que hay, no digo un compromiso emotivo, pero por lo menos una apreciación y un juicio de valor formado sobre esos procesos y que le hace, no digo tomar partido en términos políticos, pero sí exponerlo y trabajarlo de una memoria, de una manera, particular, construyendo una memoria. Yo recuerdo muy bien, yo estoy en la Universidad de El Salvador, donde había una línea muy marcada, como todas las universidades, ¿no? Una línea muy marcada de la Academia Nacional de Historia. Tuve la suerte de tener a varios miembros de número, varios de los más prestigiosos miembros de número de la Academia Nacional de Historia. Miguel Ángel de Marco, el presidente de la Academia, cuando asume por primera vez como presidente, García Belsunce, Abelardo Levalle, o sea, tuve a varios de los historiadores más importantes de la Academia Nacional. Y me acuerdo que con varios compañeros transitábamos otras dos universidades por el hecho de querer conocer otras visiones. Y frecuentábamos mucho la Universidad de La Matanza, la Universidad de San Martín cuando comienza, pero sobre todo la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? La filosofía de la UBA. Y era una antítesis muy pronunciada, ¿no? No solo en la manera que se exponían los temas, sino en las periodizaciones que se realizaban, ¿no? Ahora, esto ocurre no solo individualmente en las personas, sino que institucionalmente, es lo que quiero decir con el caso de las universidades. El revisionismo, sin ir más lejos, va a tener una fuerte presencia gracias a la aparición de las universidades públicas del conurbano, de La Matanza, de Lanús, de Quilmes, de San Martín, 3 de febrero. O sea, ahí hay una carga de subjetividad. Uno en determinadas instituciones ya asume un poco la mirada que van a tener. Después hay variantes internas, pero se asumen esas opciones, como por ejemplo me pasó cuando trabajé en el área educativa del Ministerio de Defensa de la Nación, viendo los programas de historia argentina de las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval, la Escuela Aérea. Estoy hablando hace unos 10 años, no hace mucho tiempo, ¿no? El peronismo no era ni siquiera una unidad interna dentro del programa, ¿no? Era una cápite dentro de una unidad que se llamaba el autoritarismo democrático. Bueno, eso es una carga de subjetividad. Por eso digo, y que no está mal, a ver que se entienda, no está mal que se tome partido, digamos, por una interpretación y se intente, ¿sí? Escudriñar en lo más profundo. El problema es cuando no se reconoce que se está tomando partido, ¿sí? Que se habla desde una mirada incolora, inolora. Creo que es muy, muy difícil la tarea del historiador, pero creo que todos intentamos llegar a la máxima objetividad, digamos. No, creo que no son buenos los fundamentalismos historiográficos, pero tampoco es creíble la posición por afuera de las ideologías, ¿sí? Alguna vez hemos hablado sobre hay ocultamiento de autores y ocultamiento de partes de la producción de algunos autores, ¿no es cierto? En particular, bueno, hemos conversado sobre el caso de Alberdi, de Hernández, Alberdi el tucumano, Hernández el bonaerense, que tiene una obra, claro, hoy por hoy más mencionada que leída, ¿no? Que es el Martín Fierro. Me gustaría que nos pudieras hablar un poquito sobre Alberdi y Hernández en el próximo bloque de Conversaciones en el CUSH. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, estamos volviendo aquí en Conversaciones en el CUSH con el doctor Fabián Lavallén y estamos hablando hoy sobre memoria y desmemoria, que es un tema que venimos recorriendo aquí en Conversaciones en el CUSH. Tratamos con un profesor de filosofía de aquí, Mario Vilca, trabajar un poco sobre las grandes convulsiones en el pensamiento andino, ¿no? Sobre el concepto de Pachacuti. Y también hemos conversado hace un par de viernes con un director de cine que hizo una película sobre un poeta urbano de aquí de la ciudad, Néstor Gropa, que es un cronista y nos deja un poco una crónica poetizada de la ciudad de los últimos 40 años,
ya fallecido hace casi 10, pero que nos realmente ha dejado una crónica de memoria, además refinadísima y amplísima, un escritor prolífico, ¿no? Pero quedamos en el bloque anterior en conversar sobre Alberdi y Hernández. Sí, yo uso mucho un dispositivo, una serie de conceptos que utilizaba Andrés Solís Rada, que yo solo escuché en un par de charlas. Andrés Solís Rada, para los que no lo conocen, uno de los intelectuales más importantes de Bolivia de las últimas décadas, un personaje maravilloso, extraordinario, muy comprometido con la política de su país. Discúlpame, y que fue el primer ministro de hidrocarburos de Evo Morales y que fue el que nacionalizó las fuentes de hidrocarburos en Bolivia, ¿no? Totalmente, una vida de película, ha estado exiliado, vivió en Francia, en muchos lugares, muy fuerte para todo el campo nacional y popular de la historiografía acá en la Argentina, y un hombre tremendamente generoso, que tuve la suerte, fui a entrevistarlo a La Paz para tener una charla larga con él, me dedicó toda una tarde, y le pedí permiso, lo tengo en una entrevista que le hice, le pedí permiso porque yo no encontré nunca que lo haya escrito a este dispositivo de análisis, entonces siempre lo cito, que él decía que hay pensadores sumergidos. Él lo trabajaba mucho en el campo de la política boliviana, ¿no? De los primeros autores del movimiento nacionalista revolucionario, de Carlos Montenegro, de Augusto Céspedes, que él decía que son autores que no se los prohíbe, sino que se los sumerge, pero se sumerge una parte de la obra. Es como que ponemos en una pileta, ¿sí? En una palangana ponemos una parte de la obra, y queda, ¿sí?, una obra de flotación, una obra que se puede identificar como que está libre, como que se puede ver. Y eso es lo que charlaba con Andrés hace casi unos 10 años, ya falleció lamentablemente Solís Rada, parte de la desmemoria, que no haya salido prácticamente ninguna nota en los grandes medios argentinos sobre la muerte de Andrés Solís Rada, como cuando falleció Fernando Boazo, como fallecen tantos grandes intelectuales y pensadores de la región que nada, ni un comentario. Eso para mí está claramente planificado. Yo observaba que eso se puede aplicar al caso de Alberdi, porque Alberdi todos conocemos las bases, y las bases, cualquier librería tiene una edición o varias ediciones de las bases y puntos de partida para la organización nacional, o alguna obra de derecho constitucional sobre la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que no aparece es la cantidad de obras que Alberdi le dedicó a Mitre, a la Guerra del Paraguay, a la economía, a la Confederación, la memoria diplomática de él, por ejemplo. Fue el primer plenipotenciario de la Confederación Argentina, de la Confederación Urquicista, haciendo tremendas críticas a cómo instrumentaba el Estado de la provincia de Buenos Aires, a cómo le instrumentaba Mitre. Entonces, pero a ver, esto se dio ya en vida de Alberdi, no es que lo digo yo, están en las propias cartas, fuentes de la época, que cuando se deciden editar las obras completas de Sarmiento, que nadie puede negar, se coincida o no, la potencia del pensamiento sarmientista en la Argentina, es más que una obviedad decirlo, se decide, se impulsa crear una edición oficial de las obras de Sarmiento y la de Alberdi. Y Mitre dice, no, la de Alberdi no va a ir. Y hay una resistencia por las obras completas, porque claro, una cosa son las bases y otra cosa es la biografía que escribe sobre Mitre, o sobre el propio Sarmiento, o todo lo que escribe sobre la Guerra del Paraguay, que es amplísimo, denunciando la alianza con el Brasil, denunciando la carnicería que se está haciendo, la falta de un interés nacional en ese conflicto, la injusticia de la guerra, o uno de los grandes tratados, yo siempre digo que es uno de los primeros, si no es el primero le pega en el palo, el primer internacionalista argentino, el primer geopolítico argentino. Hace estudios de geopolítica sobre los estados en formación en la Cuenca del Plata, los primeros tratados de derecho internacional. El concepto, yo me acuerdo con unos compañeros, nos fascinamos tanto en una época con Alberdi, que creamos una pequeña revistita, un suplemento dentro de una revista cultural que se llamaba Pueblo Mundo. Miren qué concepto hermoso, Pueblo Mundo. Él hablaba de una comunidad internacional, él propiciaba la conformación no utópica, no desde el socialismo utópico británico, la idea que el derecho internacional podía colaborar a construir una comunidad global donde cuando hubiera problemas, fíjense, hoy la podemos pensar para la pandemia en ese sentido, haya una solidaridad humana por encima de la soberanía de los estados. Una cosa maravillosa. Y en la ciudad de Buenos Aires, siempre doy el mismo ejemplo yo en las clases, la ciudad con mayor cantidad de librerías per cápita en el mundo no se encuentra. El crimen de la guerra, sus memorias diplomáticas y todos los ensayos sobre el pueblo mundo. Y lo mismo pasa con José Hernández. José Hernández
el hecho que los hernandianos, los martinfierristas, los especialistas en José Hernández, provengan de la literatura, que no se enoje ningún literato, por favor, esto no es una crítica, ¿no? Pero el hecho que esté por afuera de la ciencia política, que no se lo estudia en ciencia política, se lo estudia en literatura, ya es justamente una inmersión que se ha hecho del autor. A ver, yo los invito a que hagan el ejercicio. Cuando se entra a una librería, ¿dónde está José Hernández? En el sector literatura, el Martín Fierro. Cuando se le pregunta a José Hernández qué es, si se le preguntara, lo tuviéramos delante nuestro, cuál es su oficio, él lo primero que respondería es periodista y político. Fue parlamentario, fue senador de la provincia de Buenos Aires, fue diputado, periodista, bueno, ya ni recuerdo la cantidad de periódicos que él impulsó y en los que él trabajó, fue toda su vida periodista. Fue el gran oficio que le permitió vivir, ¿sí? Ahora, poeta, muy probablemente no se hubiese referenciado más allá de la importancia de la obra del Martín Fierro, y que no vamos a negar acá, ¿sí?, la gran obra, desde Leopoldo Lugones en adelante, que sabemos que es la épica nacional. Pero justamente eso es una inmersión del autor, porque si uno va a cualquier librería de la Ciudad de Buenos Aires, José Hernández está en el sector literatura y no en el sector de política, y hoy no se estudia José Hernández. Yo no encontré en ninguna carrera de ciencia política que se estudie el José Hernández político. De última instancia lo que se hace es una lectura política del Martín Fierro, que no es lo mismo. Porque una cosa es la lectura política que podemos hacer del Martín Fierro, y otra cosa es lo que dijo él de manera explícita. Escribió una biografía de Bartolomé Mitre y pensó muchas cosas. Pensó también la manera en que se organizaba la propiedad de la tierra, los ferrocarriles, el Estado federal en la Argentina. O sea, que estamos hablando de dos, como vos decías, Daniel, de los autores más importantes del siglo XIX, Alberdi y José Hernández. No es que estamos sacando algún autor perdido que no lo conoce nadie. O sea, si en esos autores, en las librerías de la ciudad que tiene más librerías, en la ciudad, digo bien, que tiene mayor cantidad de librerías per cápita en el mundo, no solo en lengua hispana, en el mundo, no se pueden encontrar esas obras. Bueno, ¿qué podemos esperar que se encuentre en ciudades más chicas? No hay que recurrir ya a los archivos o a las bibliotecas. No, son muy pocas las reediciones de las obras completas de José Hernández, muy pocas las reediciones de las obras completas de Alberdi, ¿no? ¿Qué esperar de autores menores? Bueno, Fabián, se nos ha ido el tiempo. Tenemos otros temas también para conversar. Yo quería preguntarte otras cuestiones. Pero te agradezco muchísimo. Y bueno.